Bienvenidos sea a un nuevo servicio que le ofrece la misión Jesús Esperanza y Vida. Comenzaremos este servicio entonando una alabanza musical. La letra y la musicalización de esta aparecerán en su pantalla. Adelante. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Ahora tendremos una alabanza por medio de la lectura de la palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie del libro de Hechos, la cual, si no la ha visto desde un principio, está toda completa en nuestro canal y prontamente estará en una lista de reproducción. Hechos capítulo 12, versículos del 6 al 9. Y después, en base a esta, tendremos una meditación de parte de nuestro hermano pastor. Adelante. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así, y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Bienvenidos, nos da gusto saludarles nuevamente y que estén aquí reunidos de esta manera virtual para analizar la palabra del Señor. Pues estamos retomando ahora nuestra serie de Hechos, después de hacer un paréntesis por la época de Navidad y de Año Nuevo. Y pues recordarán ustedes que la última vez reflexionábamos sobre la gran persecución que se desató en contra de los cristianos de parte del rey Agripa. Jacobo fue asesinado en esta persecución, el hermano de Juan, y Pedro fue encarcelado
y altamente custodiado por 4 grupos de 4 soldados. Si usted recuerda, la predicación pasada era algo exagerado. Pero la iglesia, dice Hechos, o sea, los cristianos, se mantenían haciendo oración constante por él. Hoy veremos en qué terminó lo que nos cuenta Hechos acerca de este encarcelamiento de Pedro. Solo que antes quiero pedirle que por favor cierre sus ojos para orar. Bendito Señor, te pedimos en el nombre precioso de Jesucristo que tú nos des la sabiduría y el discernimiento espiritual para aprender de ti muchas cosas en esta palabra que vamos a leer, Señor. Te pedimos que esta predicación sea de bendición para todos y que utilices mi mente, mi corazón, mis palabras para hablar al corazón de nuestros hermanos que están escuchando. Todo te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues veamos cómo Dios resuelve la situación de Pedro en la cárcel. Pedro estaba durmiendo, dice aquí la palabra, y estaba encadenado. No se podía entonces soltar de ninguna forma. Además de esto tenía 2 guardias, uno a cada lado, y otros 2 estaban custodiando la cárcel, estaban haciendo guardia. Era imposible escaparse de esta situación para los hombres, pero para Dios, dice la Biblia, no hay nada imposible. Un ángel de Dios se le aparece a Pedro y lo toca para despertarlo y le dice que se levante. Y al instante las cadenas que tenía Pedro se le cayeron de las manos, dice. No nos explica exactamente cuál fue la manera en que se le cayeron, si se le soltó la cadena, el grillete, si se abrió el candado. No nos dice, pero el caso es que se le cayeron. Entonces quiere decir que Dios las abrió. Recordemos que Dios, por la persona de Jesucristo, vino a libertar a los cautivos. Y aunque esto lo dice en un contexto espiritual, es decir, que viene a libertar a los que son cautivos del pecado, pues también en esta ocasión este ángel del Señor vino a libertar a este cautivo, que era Pedro. Entonces veamos cómo Dios es todopoderoso. Y aunque la situación que tú estás viviendo sea casi imposible de resolver, Jesús tiene algo preparado para ti. Espiritualmente, Él siempre tiene la solución. Jesús dice, vengan a mí los que estén cansados y abatidos, que yo les haré descansar. Pero también nos dice Jesucristo que Él tiene un agua de vida eterna. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto, hermanos, es totalmente seguro que el Señor lo va a cumplir. Si tú vienes a Jesucristo, Él te va a dar esa vida abundante, esos ríos de agua viva que van a fluir en tu interior. Es una promesa del Señor, no puede dejar de ser cumplida porque Dios siempre cumple lo que promete. Sin embargo, cuando se trata de situaciones materiales o físicas, pues la solución no siempre es así, de milagrosa, como sucedió con Pedro. Tenemos que estar conscientes de esto. Hay personas que de alguna manera piensan que no les va a pasar nada si son cristianos. Y esto es falso, esto no viene en las Escrituras. De hecho, las Escrituras más bien nos dicen que todo aquel que sea seguidor de Cristo va a sufrir persecución. Todo aquel que sea fiel y verdadero al servirle a Jesús, le va a venir a situaciones adversas, pero por su fe. Recordemos lo que pasó con Jacobo. Él murió a filo de espada. Esteban fue lapidado, es decir, apedreado. Otros hermanos fueron encarcelados. Más adelante en la historia hubo césares romanos
que persiguieron mucho más férreamente a los cristianos y muchos murieron como mártires. Pero para Pedro, Dios tenía un plan especial y por eso él decide ir a rescatarlo de la cárcel. Hoy hay cristianos que vivimos a gusto, que tenemos paz, tranquilidad, que vivimos en países donde tenemos la libertad de reunirnos, de predicar el evangelio. Incluso algunos cristianos llegan a tener hasta prosperidad en su negocio, en su trabajo. Pero la vida es muy diferente para muchos otros cristianos en el mundo el día de hoy. Hay persecución, hay burlas, hay ataques, hay pobreza, hay cárcel e incluso hay asesinatos por ser cristianos. Entonces alguien podría decir, ¿qué sucede? ¿Por qué es así? ¿Por qué a unos cristianos les va muy bien y a otros les va muy mal? ¿Por qué unos están muy contentos y además de disfrutar del Señor y de sus bendiciones, disfrutan de la vida también? Y otros son tratados con pruebas muy duras. Bueno, pues Dios sabe por qué. Y Dios sabe quién va a sobrellevar pruebas más fuertes y quién no. Porque Dios, mis hermanos, tiene el control de todo. Si usted cree esto, que Dios es justo, que Dios tiene el control de cada situación en su vida y en la vida de todo el mundo, y que Él es sabio y justo, más allá de nuestro entendimiento, si tiene fe en eso, se va a dar cuenta que Dios siempre decide lo correcto. En el caso de Pedro, él decidió hacer una grande proeza, algo increíble para el hombre. Él había sido encarcelado por orden del gobernador romano. Había soldados por todos lados, había exceso de soldados. Era imposible que alguien pudiera llegar a escapar de eso, pero el Señor hace que las cadenas de Pedro se suelten así como así, con el poder del Altísimo. Vamos a seguir viendo qué pasó con este ángel que visitó a Pedro. Le dijo, cíñete y átate las sandalias. En la Biblia se usa mucho esta figura literaria que dice cíñete o ceñid vuestros lomos, ceñid. ¿Qué significa ceñirse? Bueno, significa prepararse, disponerse a tomar acción. Cuando las personas estaban durmiendo, en el caso de Pedro, por ejemplo, este pasaje que leímos, pues se quita uno ese cinturón de esos vestuarios que utilizaban ellos para descansar. Y al momento de ceñirte es porque ibas a salir, porque ibas a trabajar, porque ibas a ponerte en acción. Dios se lo dijo a Job y a Jeremías y a otros tantos. También al pueblo de Israel como conjunto cuando salían de Egipto. El profeta Eliseo se lo dijo a uno de los profetas jóvenes. Jesús se los dijo a aquellos que estaban escuchando las parábolas. Pablo se lo dijo a los efesios. Los ángeles que Dios enviaba normalmente no venían nada más a platicar o incluso a confortar a las personas, a mimarnos, a darnos palabras bonitas. Casi siempre que nosotros vemos que el ángel de Jehová o que un ángel se le aparece a una persona, casi siempre hay una orden de que haga algo. Y muchas veces también dice esto mismo, cíñete tus lomos, o cíñete, levántate, haz esto, ve allá, di esto, o di aquello, o Jehová ha dicho esto, y tú tienes que decirlo al pueblo. A Pedro le dijo que se levantara pronto, que se ciñera, es decir, que se preparara con sus ropas bien puesta y se atara las sandalias porque tenía que caminar. También le dice que se envuelva su manto. ¿Para qué le iba a decir eso si se iba a quedar en la cárcel? Desde ahí vemos que ya Dios tiene un plan
y ese plan para el escape de Pedro de la cárcel estaba planeado hasta el último detalle por el Señor. Pedro obedece y sigue al ángel, pero en ese momento dice que no sabía con seguridad si esto era una visión o si era la realidad. Dice que pasaron por la primera guardia, por la segunda guardia, y así de la nada, la puerta de hierro que estaba en la entrada de la cárcel también se abrió. Se abrió sola. Bueno, Dios la abrió. De esa forma los dejó pasar a la ciudad. Pero el ángel dice que se fue simplemente. Y al parecer, la presencia de este ángel era únicamente para sacar a Pedro de la cárcel. Por lo tanto, ya no era necesario que estuviera con él afuera. Sin embargo, Pedro aún estaba algo confundido. No volvía en sí, dice la Biblia. No sabía si era un sueño, era una visión o si era la realidad. Pero una vez fuera de la cárcel, se dio cuenta por fin lo que estaba sucediendo. Dice que él volvió en sí. El verso 11 nos dice que entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Al darse cuenta Pedro que sí era realidad lo que había pasado, que sí había salido de la cárcel, se dirige a la casa de una hermana que se llamaba María, donde estaban los creyentes reunidos orando. Estaban orando por él, estaban orando para que Pedro saliera de la cárcel. Y toca la puerta. Y una de las hermanitas, una de las que estaban ahí reunidas, que se llamaba Rode, ve que es Pedro, escucha su voz y se da cuenta que él es, y se emociona tanto que ni siquiera le abre la puerta y se regresa con los demás creyentes y les dice: es Pedro el que está tocando. Y los demás le dicen: estás loca. Hermanos, ellos estaban orando por la liberación de Pedro, pero no creyeron que Pedro podría ser liberado por Dios. Qué cosa tan rara, ¿no? Quizá no lo hacían con mucha fe, ¿verdad? Santiago 1:6 nos exhorta, dice: pero pidan con fe, no dudando nada. Y ellos estaban orando: Señor, libera a Pedro, sácalo de ahí de la cárcel, ten misericordia de él. Y en eso llega Pedro. Pero ellos no creyeron. Incluso llegaron a pensar que era el ángel de Pedro, pero no Pedro. Hasta que, vuelve a tocar la puerta y ahora sí le abren y lo vieron con sus propios ojos y quedaron atónitos y por fin creyeron. Este es un pasaje similar a cuando Jesús resucita y las mujeres van a decirles a los otros discípulos que Jesús había resucitado como Él lo había dicho desde antes. Sin embargo, no creen. ¿Qué estaba pasando? Lo que pasa es que el ser humano somos por naturaleza incrédulos. No creemos en cosas sobrenaturales. Aunque Dios nos esté diciendo en su palabra que eso va a pasar, aunque Dios nos esté explicando y nos diga promesas, muchas veces no le creemos al Señor. El Señor, por ejemplo, ha dado palabra profética de lo que va a pasar en el final de los tiempos. Y muchos cristianos piensan que es algo así como una fábula o es un símil, es algo que no va a ser cierto, pero la Biblia nos está explicando ahí perfectamente todas las plagas, todas las cosas, todos los juicios de Dios, las copas, los sellos que se van a abrir, y todo eso va a pasar irremediablemente, mis hermanos, porque ya Dios lo dijo. Entonces, cuando usted lea la Biblia, crea lo que dice ahí. Cuando usted esté orando, crea que Dios puede hacer lo que usted le está pidiendo.
Bueno, por fin creyeron ellos. Ya lo vieron a Pedro y dijeron, bueno, ya te vemos, ya creímos. Y bueno, pues ya Pedro les explicó qué fue lo que pasó. Cómo fue que Dios le libró de mano del rey romano, cómo lo liberó de la cárcel. Pero, pues por lo mismo, Pedro tiene que irse a otro lugar para que no lo volvieran a apresar. Supongo yo, no dice la Biblia, pero pues Pedro tuvo que irse a otro lugar. Sin embargo, encomendó a estos hermanos que lo dieran a conocer esta maravilla que sucedió con él en la cárcel a otros creyentes que no estaban ahí. Seguramente como testimonio de la grandeza de Dios y de cómo él había respondido esta oración de los demás hermanos. Ya para terminar, en este relato bíblico vemos cómo Dios puede hacer proezas y maravillas tan increíbles que muchas veces las personas no dan crédito. Sin embargo, en su sabiduría y soberanía, el Señor hace milagros. Hoy en día también los hace, pero solamente en algunas circunstancias y cuando Él lo considera en su gran sabiduría y justicia que tiene que hacer un milagro, que tiene que ser algo fuera de lo común, fuera de las leyes naturales que Él mismo ha puesto. Debemos tener fe, hermanos, que Él puede liberarnos de las circunstancias difíciles de nuestra vida. Mas no siempre es su voluntad y su plan hacerlo. Tengamos en cuenta eso. Hay personas que pierden su fe, que pierden la confianza en Dios porque ellos se imaginan que siempre que le pidan algo lo va a Dios a hacer. Dios no es nuestro sirviente. Dios no es nuestro empleado, hermanos. Ni tampoco es, como dicen algunos, el genio de la lámpara que concede deseos. No, el Señor es soberano y si Él quiere hacerlo, lo va a hacer y no va a haber nadie que pueda ponerse en su camino. Amén. Sin embargo, si Dios no te contesta la oración como tú se la estás pidiendo, pues tienes que pensar que el Señor así lo ha decidido. Puedes seguir orando y quizá lo haga en un futuro. Otra cosa que aprendimos, mis hermanos, es que Dios y sus ángeles que manda también, lo más común es que siempre nos manden a hacer algo. Siempre llaman a la acción. Siempre nos mandan a actuar y a esforzarnos. Recordemos que incluso en el huerto del Edén, Adán y Eva no nada más estaban ahí como inquilinos, sin hacer nada. Ellos tenían un trabajo, ellos tenían que labrar el huerto del Edén. Así que tome nota y vea cómo a Dios le gusta que nosotros actuemos, que no nada más estemos observando lo que pasa a nuestro alrededor. Y por último, aprendimos que cuando nosotros oramos por algo, debemos creer que Dios sí nos lo va a conceder o que sí puede Él llegar a concederlo si es su voluntad, y no pongamos en tela de juicio esto, mis hermanos. Pero el que pida con fe, pídalo no dudando, dice la palabra del Señor. Así que son muchas las cosas que nos enseña este pasaje de Hechos, capítulo 12. Yo les quiero pedir que hagamos una oración final y cierre sus ojos conmigo. Bendito Señor, Padre Todopoderoso, gracias porque este relato del libro de Hechos nos enseña muchas cosas para nuestra vida en la actualidad. Te queremos pedir que no olvidemos ninguna de estas enseñanzas. Te damos gracias por tu palabra que has preservado hasta hoy para que nosotros la aprendamos. Te pido, Señor, por cada uno de los oyentes de este video, si alguno de ellos tiene necesidad de alguna cosa de parte tuya, si tiene algún problema en su trabajo, en su familia, en su salud, tú, Señor, provéele de lo necesario
conforme a tus riquezas en gloria, Señor, te rogamos que tú obres poderosamente en esa situación que están viviendo. Te pido también, Padre, que cada día que pase, nosotros nos esforcemos por estar en tu camino y haciendo tu voluntad. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues estoy a sus órdenes. Si quieren platicar conmigo, si quieren asistir a nuestra iglesia aquí en Aguascalientes, pues los datos de nuestro contacto están aquí abajo. Así que pues los esperamos en los siguientes videos. Todos estos están preparados con mucho amor a nuestro Señor y a ustedes, y esperamos que sean de edificación y de aprendizaje. Que el Señor les bendiga. Nos vemos muy pronto.